Renan, ¿estás por ahí? A ver, vamos a ver si ha entrado con alguna cosa Hola, que buenas noches. ahí está. Hola, Sí. Renan, buenas noches. Disculpa por la demora, pero es mi máquina la que está limpiando no sé qué y sigue hace 20 minutos que está limpiando. Entonces me he prestado la máquina de José. Bueno, pero ¿quieres ya empezar? Y podemos empezar. Ok, sí, porque ya se nos va a ir, si no, ya estamos 7:15. Bueno, Renan, buenas noches. Gracias por tu presencia. Gracias, colegas, compañeros, compañeras, por estar en esta sesión. Ya es la primera oficial de nuestro diplomado. De ahora en adelante podemos decir que ya arrancamos con el contenido. Y justamente arrancamos con esta sesión con Renan Estensoro, que es, bueno, uno de los artífices o el artífice de estos Media Labs en la Fundación para el Periodismo. Ya les he dicho que es el quinto Media Lab. Tal vez alguno de ustedes, eso ya lo vamos a ver las siguientes clases, ya ha hecho algún otro Media Lab, pero el Media Lab tiene ciertas características muy diferentes y específicas que hacen, digamos, la diferencia, valga la redundancia, con cualquier otro tipo de capacitación, porque es una capacitación participativa, interactiva, creada por la experiencia mismo de cada persona y que tiene mucho que ver con la innovación y con la creatividad de cada grupo, de cada persona que lleva adelante estos proyectos. Entonces, justamente por eso tenemos al iniciar nuestra currícula, tenemos esta clase con Renan sobre el tema de la creatividad y la innovación, que son el pilar fundamental más allá del tema de principios y premisas sobre libertad de expresión, las claves es para la creación de proyectos con esta metodología del design thinking. Entonces, te damos la bienvenida, Renan, para llevar adelante esta sesión y muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a dar lectura así muy brevemente a un resumido currículum de Renan. Renan es periodista y videasta con 30 años de experiencia en medios y en la dirección de equipos de prensa en canales nacionales como ATV y PAT. También ejerció la gerencia de Televisión Boliviana. Fue columnista de los diarios La Razón y El Nuevo Día de Santa Cruz. Es autor de varios libros, entre ellos La causa del desentendimiento de la Asamblea Constituyente y la historia de la Cruz Roja boliviana. Es creador, fundador y actualmente director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo. Dicho esto, entonces pasamos la palabra a Renan. Muchas gracias nuevamente, Renan, por estar con nosotros. Gracias, Isa. Bueno, y un saludo cordial a todos y los colegas que están en este Media Lab. Y señalarles que lo que yo quiero hacer hoy, ahora, con ustedes es repasar un poco lo que es la creatividad y la innovación, porque el laboratorio justamente se trata de eso, ¿no? Este laboratorio tiene como intención, ¿cómo se llama? Motivarlos a que ustedes encuentren nuevas soluciones y nuevas visiones de cómo se puede ejercer el periodismo y cómo podemos defender la libertad de expresión. En este marco es que el Media Lab empieza con una sesión de lo que es creatividad, cómo nosotros desde nuestra posición podemos impulsar nuevos proyectos, podemos impulsar nuevas formas de hacer periodismo y podemos crear una nueva metodología de trabajo. Esto es importante porque durante todos los siguientes meses, ustedes lo que van a tratar de hacer es de pensar en un proyecto, de pensar cómo lo pueden implementar y cómo lo pueden desarrollar luego, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes. Y entonces, yo les invito ahora un poco a despojarse de esa ideología que teníamos en el periodismo, que es justamente recurrir a los hechos, ¿no? Es decir, nosotros en el periodismo siempre hemos hablado
de lo que pasa, de lo que se nota lo que se ve, como en el cacho, ¿no es cierto? Si vemos algo es lo que narramos, nunca es de nuestra cosecha, nunca tratamos de cosechar una visión de un hecho o de alguna situación, sino lo que hacemos es recoger los hechos y transmitirlos tal cual creemos nosotros que ha pasado. En este caso es diferente, porque lo que queremos hacer nosotros es justamente apelar a esa imaginación, a esa creatividad que tenemos para eh, idear una solución a un problema tangente, ¿no? Un problema que estamos atravesando. No, entonces esa es la idea del Media Lab. Ya tengo aquí una presentación que quisiera compartir con ustedes. Eh, ok, entonces, ¿no? Este es como decía la Tania, es el cuarto Media Lab que estamos desarrollando, cuarto o quinto. Quinto, quinto Media Lab. El quinto, Renan. Hemos tenido varios, en Pero varias metodologías, ese es de el varias, quinto. el quinto, ¿no? Y Tema. hemos tenido Media Labs en temas tan difíciles como periodismo y género, ¿no? Periodismo y sostenibilidad de los medios, eh, sostenibilidad, perdón, eh, periodismo y medio ambiente. Y en esas fotos que ustedes ven acá, ven los diferentes participantes de los Media Labs que han pasado, ¿no? Eh, no está pasando esto. Entonces, empezaremos por ver qué es un laboratorio, ¿no? Un laboratorio es un lugar en el que se encuentra equipado con medios para llevar a cabo experimentos, porque queremos encontrar o resolver un problema. Tenemos un problema enfrente, ¿no? Y queremos encontrar medios diferentes sobre cómo podemos resolver ese problema, ¿no? Entonces, hacemos investigaciones, hacemos trabajos, experimentamos de varias maneras, ¿no? Para encontrar esa solución. En el caso que nos ocupa a nosotros, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema con la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a defender o a resolver ese problema que tenemos con la libertad de expresión, que está siendo atacada, que está siendo vulnerada, que está en peligro, diga, ¿no? De eso se trata el laboratorio, de encontrar soluciones a un problema, ¿no? Entonces, pero ¿qué es un laboratorio de medios, no? ¿Qué es en lo que estamos nosotros, no? Eh, un laboratorio de medios es la búsqueda de una respuesta creativa a las demandas de comunicación de la sociedad. Hasta hace unos 15 años, nosotros nos referíamos nuestro trabajo era trabajar en un medio de comunicación y teníamos ciertos esquemas entre los cuales trabajábamos. Teníamos un esquema que decía cómo teníamos que hacer un reportaje, cómo teníamos que hacer una nota, cuántos caracteres tenía que tener, cómo era el soundbite, cuál era la introducción, ¿no? Y todo estaba normado de esa manera, ¿no? En algunos medios te decían, tu nota no puede durar más de un 30, en periódico tu nota no tenía que tener más de 1500 caracteres, yo qué sé, ¿no? Había muy poco espacio para la creatividad, ¿no? Ahora es todo lo diferente, ¿no? Ahora es muy creativo el asunto, ahora es muy innovador. Ahora lo que se quiere es plantear nuevas formas de llegar a las audiencias, ¿no? Es por eso que surgen también los influencers, ¿no? Con nuevas propuestas sobre cómo pueden llegar a la sociedad, cómo pueden llegar con un mensaje a la gente y por qué la gente tendría que verlos. Entonces, la idea es de nosotros, cómo nosotros podemos hacer que nuestros mensajes, que lo que nosotros estamos haciendo de una manera innovadora, una creativa, llegue a la sociedad, la gente nos vea, nos escuche. Ya no tanto por los medios tradicionales, aunque no los descartamos, pero también utilizando los nuevos medios digitales, las redes sociales, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no?
estimular la creatividad para proponer innovaciones. Y también hay un tema que es importante, ¿no? Acá, cuando hablamos del laboratorio, es que siempre vamos a caer en errores, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener problemas, eh, ensayamos algo y de pronto no funciona esa es nuestra propuesta y tenemos que volver a hacerla, ¿no? Recuerdo que en algún lugar leí que Thomas Alva Edison había intentado 1000 veces hacer la bombilla eléctrica y que él dijo finalmente, no es que haya fallado 999 veces, sino que he encontrado 999 veces la forma en que no se debe hacer la bombilla eléctrica, ¿no? Entonces hay que verlo desde ese lado, ¿no? Es decir, que a veces nuestras propuestas, nuestra, este, nuestra visión no siempre es la más adecuada, no siempre es certera, y tenemos que retroceder y volver a empezar, ¿no? Y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Ese es uno de los temas de la creatividad y de la innovación que se trabaja en todas partes y en todos los medios y en todas las entidades que apuestan por la innovación. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Cambiar y promover el cambio. Preguntarnos qué podemos hacer, ¿no? Encontrar respuestas a través del pensamiento creativo, que lo vamos a ver más adelante. Abrir nuestra mente para llegar a una respuesta, a la imaginación, y desarrollar respuestas estéticas y útiles. Es decir, ese es el desafío que nos enfrentamos de ahora, de aquí en adelante. Es- ¿Qué es lo que ahora demanda el mercado laboral? Hace un rato hablábamos de que los medios digitales, las redes sociales han cambiado la forma de hacer periodismo, ¿no? Es decir, ya tenemos nuevos métodos, nuevos soportes y nuevas estructuras para llegar hacia la gente, ¿no? ¿Qué es lo que las empresas, el mundo laboral está pidiendo ahorita? ¿No? 5 competencias importantísimas que debemos desarrollar y que sería interesante que ustedes las puedan practicar en este tiempo que tenemos en el laboratorio. ¿No? Una es las habilidades en la comunicación digital, es decir, tenemos que ser sumamente hábiles en todo lo que es la comunicación digital. Tenemos que saber editar en los celulares, tenemos que saber editar en una máquina, ¿no? Tenemos que hacer podcast, tenemos que hacer infografías, ¿no? Entonces, es muy importante poder desarrollar todo eso, ¿no? Eh, si, 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 si ustedes no lo pueden hacer por sí mismos, pues deberían tomar clases, digamos, ¿no? Hay gente que te enseña a editar el CAD-CAM, ¿no? Yo qué sé, pero lo importante es que sepan cómo funciona su celular, cómo lo pueden utilizar y cómo pueden sacar también mayor provecho de sus laptops, ¿no? La segunda competencia es la resolución de problemas. Actualmente las empresas lo que quieren es gente que les venga a resolver los problemas. No quieren gente que les provoque problemas, quieren gente que les resuelva los problemas. ¿No? Por eso es que gran parte de las empresas también recurren a físicos, por ejemplo, en su staff, porque los físicos son especialistas en resolver problemas. Tenemos que ver la forma de resolver problemas. Tenemos un problema en adelante, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? La tercera competencia es la gestión de las emociones, ¿no? Es decir, tenemos que saber controlar nuestras emociones, ¿no? En este mundo que estamos viviendo, y eso implica reconocerlas, ¿no? Y reconocerlas, por ejemplo, estoy enojado, pero ¿por qué estoy enojado? ¿No? O ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ah, estoy sintiendo angustia, ah, bueno, pero ¿por qué estoy angustiado? Saber gestionarla, ¿no? De manera que esta emoción no altere mi, mi desempeño laboral ni altere mis relaciones con las demás personas, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos, es gestionar nuestras emociones. El cuarto es la empatía, ¿no? Hay que ser empático con los demás, si no,
logramos reconocer los problemas que está teniendo la gente, no vamos a poder resolver sus problemas. Tenemos que primero conocer lo que le está pasando, los problemas que está teniendo, vivirlos, sentirlos, para poder después proponer alguna solución. La quinta competencia es el trabajo en equipo. Este es un tema sumamente importante porque generalmente a nosotros, al menos en mi generación, lo que nos enseñaron era un trabajo muy individualista, ¿no? Era un trabajo en el que tú tenías la pepa y no la compartías con nadie más que con tu jefe de redacción o con el director del medio. No, ahora no. Ahora ya prácticamente las primicias ya han dejado de existir, ¿no? Ya no tienen mayor relevancia. Una primicia dura 5 minutos, porque a los 5 minutos que la pones en la web ya te la han copiado, ¿no? Y es más, ya están haciendo repercusiones sobre la misma. No, entonces no hay primicia que valga. Lo que ahora cuenta es el trabajo en equipo. Podemos trabajar en equipo en la redacción, equipo con otro medio, equipo con otro medio de otro país, ¿no? Y así sacamos mejor provecho de las posibilidades, de las potencialidades que tiene la comunicación ahora. Acuérdense de los Panama Papers, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿no? Bastante efectivo y bastante beneficioso, es decir, ha causado un impacto altísimo, ¿no? Y uno de los problemas del trabajo en equipo es que, por ejemplo, cuando se reúne el equipo, de pronto alguien dice, no, yo no voy a participar más porque no toman en cuenta mis opiniones, y, y eso no debe de suceder, ¿no? Tienes que tener la suficiente fortaleza como para hacerte escuchar, y el equipo tiene que tener la suficiente empatía para escuchar a todos y entre todos buscar soluciones, y que no haya susceptibilidades, que no haya, digamos, también tampoco que haya malos tratos ni nada de eso, ¿no? El trabajo en equipo es sumamente importante en este momento, ¿no? Y por último, la creatividad, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Cómo podemos ser más creativos y cómo podemos desarrollar la creatividad. La creatividad es algo que se desarrolla, no es algo que no tenemos la creatividad en nuestra mente, no, lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Es como dicen, alguien decía que es como un músculo, ¿no? Que mientras más lo entrenas, más fuerte se convierte. Y yo creo que sí, ¿no? La creatividad es algo así. No es exclusiva de los artistas, no es exclusiva de los músicos, ni de los pintores, ni de los escritores. La creatividad la tienen todos. Los ingenieros, los matemáticos. Para ser matemático y resolver un problema tienes que ser muy creativo. Para ser arquitecto tienes que tener también mucha creatividad, ¿no? Para diseñar un puente, un ingeniero tiene que tener mucha creatividad para resolver los problemas que se le presentan, ¿no? Entonces todos somos creativos de alguna forma, ¿no? Y hay que explotar esa creatividad. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar esa creatividad? ¿Por qué decimos que somos creativos, ¿no? ¿Por qué decimos que somos una especie eh, sumamente inteligente? Hemos logrado dominar el planeta, ¿no? Eh, hemos logrado, nuestros ancestros han salido de África, y de África han subido por el Estrecho de Suez y todo ese lugar hacia Europa, y se han encontrado con los neandertales en Europa. Han llegado hasta el Asia, se los han comido los neandertales, han llegado hasta aquí, hasta América, han poblado Australia. ¿Cómo es que hemos logrado todo eso? ¿No? Es decir, a través de la creatividad. El ser humano es una persona creativa, sumamente creativa, y además esa creatividad lo ha llevado a trabajar en equipo. No es que un solo ser humano cruzó toda el África y llegó a Europa, ¿no? Sino que eran bandadas de, de personas, ¿no? Que llegaron
hasta el África y o que llegaron hasta Europa y que lograron colonizar y lograron cruzar los mares para llegar hasta Australia, para llegar hasta la isla de Pátzcuaro, a un montón de lugares. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Es decir, eh, somos una especie colaborativa, ¿no? Y somos una especie sumamente inteligente. Con nuestra inteligencia hemos llegado a la Luna y vamos a llegar próximamente a Marte. Entonces, pensemos que esa creatividad la tenemos todos, en toda la especie humana. Y a lo que nos corresponde ahora en este momento es comenzar a trabajarla. ¿Cuál es la materia prima para el cambio, para la creatividad? Es la imaginación. Es decir, y hay que imaginar las cosas. Cuando estamos solos y nos estamos aburriendo en nuestra casa, este, comenzamos a imaginarnos cosas, ¿no? Y comenzamos a estimular la imaginación, y ese estímulo de la imaginación es la que nos va a llevar a ser creativos, ¿no? Eh, todo parte de la imaginación, ¿no? Entonces, las personas que son muy imaginativas, muy creativas, siempre eh, están pensando en cosas diferentes, están viendo de una forma diferente la realidad, están tratando de encontrar soluciones a los problemas que ven en su entorno. Y, y esa es una de las características de nuestra especie humana, ¿no? Es decir, que somos una especie que imagina mucho. Dice que la creatividad es la aplicación de la imaginación, y es así, ¿no? Yo me imagino las cosas y después las proceso en mi cerebro, ¿no? Y a través de ese procesamiento surge la creatividad, ¿no? Aquí dice que la creatividad es sinónimo del pensamiento original, es también de la imaginación constructiva, es el pensamiento creativo, es el pensamiento divergente. Y ese pensamiento divergente es un término que lo vamos a estar manejando en los próximos minutos nuevamente. Si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre lo que estamos viendo, me gustaría mucho que lo hagan, así no es un speech de una sola dirección, sino más bien es algo interactivo y participativo, porque todo esto de lo que se trata es de participar. Hernán, Únicamente ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo cordial para ti. Sí, gracias. evidentemente lo último que acabas de señalar sobre la creatividad, ¿no es cierto? Nos tiene que llamar mucho la atención, y en especial el énfasis que tú le pones en esto, y cuando hacías referencia, ¿no es cierto?, a que no es que no éramos creativos, simplemente que nos basábamos en un libreto, y tú lo decías muy bien, ¿no es cierto?, en un libreto que aquí está la pepa y yo la tengo, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, considero que la creatividad tiene que darnos ese énfasis que tú pones, ¿no es cierto? No sé si acá en el titular que nos pones, matan las escuelas la creatividad, creo que no, no. A ver, no sé si estoy por ahí equivocado, pero tú tienes ahí el poder, ¿no? O por lo menos poderme soslayar en ese aspecto. Gracias. Gracias, Marco Antonio. Sí, tienes razón, ¿no? Es decir, no es que no hayamos sido creativos antes, ¿no? Sino que estábamos más encasillados en ciertas reglas, ¿no? Ahora creo que hay mucha más libertad en ese campo. Y este señor que ustedes ven aquí a la izquierda es Ken Robinson, es un señor que era asesor de educación del Reino Unido. Él ha muerto hace unos 4 o 5 años, pero era un educador, ¿no? Que ha cambiado, ha revolucionado mucho la educación y la forma de ver la educación, ¿no? Y él sostenía lo siguiente, ¿no? Que la escuela
la escuela era una máquina de destruir la creatividad de los niños. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, y yo me acuerdo cuando ustedes se deben acordar de sus hijos, cuando nacen y tienen 3, 4, 5, 8 años, preguntan todo, ¿no? Preguntan, y ellos en la nube pues ven un oso, ¿no? En la nube ven la cara de un caballo, ¿no? Y preguntan, ¿y por qué las nubes son así? ¿Y por qué hay viento? ¿Por qué ahí es de noche? ¿Dónde está el sol? ¿No? Y en la escuela lo que te enseñan son las respuestas aprendidas, ¿no? Este, las cosas son así y así van a ser siempre, te dicen, ¿no? El sol es que sale en el día y en la noche no hay sol, ¿no? En la noche sale la luna, ¿no? La escuela tiene las respuestas absolutamente todos y se premia a la persona que tiene la respuesta correcta, ¿no? Y este, eso te va matando la creatividad porque te va diciendo lo que tienes que pensar, cómo tienes que estructurar tu pensamiento, ¿no? Entonces, un poco, él no decía que las escuelas matan la creatividad No, así tajantemente, sí, pero en el toman fondo en realidad. sí lo sostenía. Graba, graba. ¿Cómo era que su partido vino? ¿A su partido? No, gracias. La palabra, compañero Renan. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Sí, Sí, sí. doctor Erwin. Bien, muchas gracias. Gracias, Renan. Yo estaba siguiendo el texto de la anterior diapositiva y veíamos el hecho de la empatía, pero quiero recordar que este hecho de la empatía nace con nosotros como término característico muy utilizado el año 2020, después de, bueno, iniciada la pandemia. Toda la gente decía que hay que ser empáticos, que empáticos, que empáticos, y todo el mundo refería ese término de la empatía respecto a nuestra sociedad, hermanos, vecinos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, ya haciendo un análisis estricto de lo que pasa en nuestra realidad, la empatía se ha vuelto un simple discurso, nada más. Y este discurso está siendo, no sé si mal utilizado, mal empleado, y explico por qué. Pasa un problema con los perritos, ¿no? Con una dueña de perritos y dice, nosotros hay que ser empáticos. Sí hay que ser empáticos, de acuerdo. Pero ¿qué nos dice el texto de la empatía? Nos dice que tenemos que tener la clara capacidad de identificarnos y compartir los sentimientos. No significa que por el hecho de que yo haya visto, escuchado o sentido la noticia, y me haya identificado, pero no comparto muchos de los sentimientos, porque compartir los sentimientos va más allá de las expectativas que hoy tiene un ser humano. Difícilmente es aplicable hoy por hoy la empatía. Y me explico por qué, y me van a dar la razón muchos de los colegas, compañeros. Hoy pasa un hecho desastroso con un niño que no tiene un escritorio, que ha sido una noticia viral igual en su determinado momento, no tiene un escritorio y está haciendo las tareas en el piso, en el comercio donde tiene su mamá. 10 minutos después pasa una noticia donde una pequeña no tiene zapatitos para ir a la escuela. Y nos hemos olvidado de la empatía que teníamos con el niño que le faltaba el escritorio. Y somos empáticos con la niña que le falta zapatitos. Entonces, esta empatía se está volviéndonos, y discúlpenme el término, probablemente no es el correcto, bastante hipócrita en nuestra sociedad. Y creo que hablar de empatía es un discurso del que podemos ahondar muchos días inclusive, pero sin entrar al fondo, porque el fondo ya ha sido tergiversado por la propia sociedad. Gracias, Renan. Gracias a ti, Erwin. Sí, bueno, el tema en general es bien importante para nosotros periodistas, ¿no? Porque si no somos empáticos con la sociedad, con lo que pasa a nuestro alrededor, pues difícilmente vamos a poder transmitir información, ¿no? Es decir, la empatía eh, no solamente es el hecho de que yo me quiero sentir empático con esa persona y siento lo que ella está sintiendo, o sea, sufro como ella está sufriendo, no, sino llego a entenderla, llego a comprender qué es lo que está sucediendo con ella, por qué lo está atravesando de esa forma y cómo lo está viviendo. ¿No? Yo creo que la empatía nos mueve a no ser indiferentes frente a la sociedad. Y yo creo que los bolivianos somos bastante empáticos, bastante solidarios también en ese sentido, ¿no?
Cuando vemos alguna injusticia por de la calle, que a alguna persona la agreden, nos sentimos, la ayudamos a esa persona, ¿no? Si es una persona, vemos que una persona se desmaya en la calle, pues siempre hay alguien que la va a ayudar, ¿no? En otras sociedades la gente es mucho más fría, no le interesa qué pasa con el vecino, no, no siente mucha solidaridad. Es muy individualista. Yo creo que aquí somos un poco eh, más solidarios, ¿no? Volviendo a Ken Robinson, Renan, eh, sí, Hola, sí, Renan, perdón, buenas noches. sí, perdón, sí, segundo Buenas intento, noches. esperaré luego mi turno, gracias. sí. Bueno, buenas noches para todos los compañeros. Eh, Yendo un poquito y me permito opinar o brindar una opinión respecto a esto de la creatividad y justamente la pregunta que está ahí Ajá, en la presenta. diapositiva, ¿no? Que mata en las escuelas la creatividad. Y bueno, creo que tenía mucho comparto en todo caso, ¿no? Pero pienso que el contexto ha cambiado mucho, ¿no? Antes las respuestas, como bien decías o como bien ampliabas, era el tema de que ya estaban delimitadas, ¿no? Era el cielo es azul, o sea, no había otra respuesta válida. El 2 más 2 es 4 y bueno, y así podríamos en todo caso mencionar distintas áreas. Sin embargo, creo que ha habido como una curva donde ya, bueno, ha habido en este caso, un poquito de ser liberales, vale, si vale el término, donde las respuestas ahora, incluso en nuestro mismo contexto educativo, ¿no? Todas las respuestas eran positivas, ¿no? Porque era cómo lo miraba o cómo miraba el niño o el joven. Y ahora con el tema del acceso a la información y el Internet, creo que un poquito que estamos retrocediendo, o sea, es mucha información donde ya la información está como ya estructurada, es como que todo se observa desde mi punto de vista, ¿no? Y los niños, los jóvenes están como que acostumbrándose a que todo ya está ahí, que no hay la oportunidad de crear algo nuevo o de crear muchas cosas. Pienso que ese es un poco el riesgo que se tiene ahora, un poquito sacando el tema del ejemplo que mencionaba Ken Robinson del tema de las escuelas hace 15 años, justamente lo que se decía. Ahora podría caerse de alguna manera en lo mismo, ¿no? Donde ya es como que ya no vale la pena pensar porque todo ya está hecho, ¿no? La inteligencia artificial te lo resuelve todo, te dice todo, te muestra todo, ya para crear una imagen solo pones un prompt y ya está, digamos, no tienes que tú pensar mucho, entonces es una dificultad que creo que se va a enfrentar a partir de este contexto del actual para el futuro, el tema de cómo desarrollar lo que bien decías al inicio, esta imaginación, esta creatividad por el bien en todo caso de la humanidad, el bien del periodismo y muchas otras áreas en todo caso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sergio. Había otra persona que también quería comentar. Adelante. Buenas noches, soy Hola. Victoria y bueno, el tema sí me parece bastante interesante para poder analizarlo. Un gusto, Renan, gracias por impartirnos estos aspectos que también nos ayudan a reflexionar y analizar. Hay algunos aspectos que considero que afectan esto de la creatividad, de pronto incluso desde la esfera de la formación. Si bien aquí lo que menciona Ken Robinson sobre que las escuelas matan la creatividad puede tener algo de cierto, sin embargo, también esto viene desde la misma formación de las familias que tenemos, ¿no? Ese término que se maneja actualmente, la generación de cristal que ya no tiene esa rudeza un poco para enfrentar varias cosas porque se siente tan sensible ante un mínimo detalle que pueda ser observado, se siente tan afectado que no lo intenta más, ¿no? Entonces, yo creo que podría partir en un análisis de esto y de pronto, de la mano de toda esta situación viene la tecnología, que si bien ha ido permitiéndonos la facilidad de tantos aspectos como eh, tecnológicos como no solamente las redes, sino las aplicaciones y tantas cosas que manejamos. Sin embargo, yo noto que en las generaciones actuales o de formación, en los jóvenes sobre todo,
está aplacando este aspecto. Si recordamos nosotros cuando hacíamos radio hace años, teníamos que crear nuestros efectos. Teníamos que ser creativos para hacerle sentir al oyente que estaba lloviendo, así no esté lloviendo. Teníamos que hacerle oír que alguien estaba corriendo. Nuestra voz tenía que hacer sentir al otro que realmente había miedo o que uno podía reír y contagiar la risa detrás del micrófono. Eso era creatividad. Lo que ahora de pronto viene envasado una serie de efectos y ya no necesita mayor esfuerzo. Ya están ahí, ¿no? Entonces son aspectos que han ido, si bien facilitando, pero aplacando a la vez. Y el otro aspecto posiblemente hasta el conformismo. Yo noto en varios estudiantes, por ejemplo, que esperan un 51 y no el reto a ser mejores en una competencia, por ejemplo, de crear algo, o un texto, un mensaje, pongámosle publicitario, propagandístico, sino toma como ejemplo lo otro y hace un tanto similar o igual. No hay una competencia creativa, competente, que vaya un poco a generar, no generalizaremos, pero es un porcentaje que de pronto llama la atención y estos son aspectos que nos tienen que llevar un poco a hacer un análisis y a poder ver cómo podemos aportar, ¿no? También en la transformación de las generaciones y nosotros mismos. Eso es todo, Renan, gracias. Gracias a ti, Victoria. Victoria, tú eres maestra? ¿Estás dando clases? Sí, estoy a cargo de radio y televisión, además de ejercer también el trabajo en la misma radio universitaria con estudiantes de comunicación. Aquí en La Paz, No, en Sucre, en la San en Sucre. Francisco Ah, qué Javier. interesante. Ah, ya, qué bueno. Sí, es algo que también a mí me llama mucho la atención. Hay mucha indiferencia. Yo, encuentro en los jóvenes actualmente bueno, como a mí no me afecta, no me importa, ¿no? Y yo me clavo viendo el TikTok y ahí paso el día, ¿no? Pero bueno, volviendo a Ken Robinson, él decía que deberíamos tratar de que en la escuela se enseñe mucho arte y eso es una de las materias que justamente en las escuelas no enseñan, ¿no? O sea, o tienes clases muy limitadas en torno a la música o al arte o a la pintura, ¿no? Y que alrededor del arte y de la cultura, podemos crear una cultura de investigación para los niños y que los niños comiencen a interesarse y ver más allá de las cosas, ¿no? Él decía que todos los niños nacen artistas y que con el tiempo pierden esa vocación, pierden esa creatividad, porque ya tienen que aprender las respuestas correctas, tienen que ser políticamente correctos también, y con ello, pues, poco a poco se van encasillando en un sistema que los lleva a hacer un poco lo que decía Pink Floyd, un ladrillo más en la pared, ¿no? Pero, y otra cosa que también aquí anotaba es el miedo al fracaso, ¿no? Es decir, los niños en la escuela, si no, si no aprueban, pues tienen un terror en sus casas porque los van a reprimir. Entonces, y no tiene que ser así, ¿no es cierto? Es decir, todos nos podemos equivocar, todos podemos hacer un intento sobre algo y que nos vaya mal. Entonces, en esto de la creatividad, pues, y en lo que ustedes vayan a hacer de aquí a futuro, pues no tienen que tener miedo al fracaso, ¿no? No simplemente verlo como que han aprendido algo a través de ese emprendimiento que no resultó, ¿no? Buenas noches. Sí, Bueno, desde Tarija, Carlos Moglo. hola Carlos. Hablando un poco de lo que es la creatividad, nosotros, al margen de trabajar en lo que es comunicación social, hemos venido observando de que un tiempo esta parte también se ha ido desde el entorno, las propias familias, quizás disminuyendo también la parte de la socialización hacia los niños en la formación de lo que tiene que ser la creatividad. Lamentablemente hay cualidades que se pueden desarrollar y que hoy en día, en vez de ayudarles a afrontar, la mayor parte de las personas no hacen las cosas por el miedo. Se tiene que ver también una situación a una imaginación negativa al querer desarrollar cierta actividad
y el temor al fracaso es uno de los pilares, podríamos decir, que hoy en día la sociedad afronta, en el cual no asume ciertos retos y prefiere mantenerse y estar en el conformismo. Entonces, dentro del ámbito comunicacional, sería muy importante, porque nosotros que estamos todavía en la etapa que vivimos, en esta etapa de generación, podríamos decir, donde la tecnología ya empezó a avanzar y la actualización que nosotros tenemos que tomar y considerar en cuanto al sistema informático comunicacional, tratar también de ver los mecanismos de orientar a que nuestras generaciones tengan que aplicar no solamente la imaginación, sino también hechos de que, como hemos venido en algún momento desarrollando y adaptándonos al nivel de tecnología que se tiene. Tal como me antecedía hace rato la licenciada, no me acuerdo el nombre bien, pero que hablaba cómo se tenía que inventar cosas para hacer de que dentro de un medio de comunicación se tenga que llegar a la audiencia, emitir sonidos, incluso el manejo de los discos de vinil, con los cassettes, que en algún momento cómo se tenía que manejar para hacer el reportaje correspondiente. Entonces, incluso no se contaba con la reproductora de poder de hacer rápido el con la lapicera se tenía que ver al Walkman, poner y escuchar de nuevo, ¿no? Entonces, en esos aspectos de ir buscando los mecanismos, hoy en día, mucha de lo que es la tecnología, si bien ha desarrollado un avance para las generaciones que se vienen, pero que en el fondo también se está matando poco a poco la creatividad y la imaginación. Entonces, creemos que sería importante dentro de la enseñanza que se viene tomando en cuenta que nosotros podamos también, al margen, ir socializando y dando a conocer las vivencias que en algún momento hemos ido teniendo a lo largo de este proceso de la tecnología. Así es, Carlos. Buenas El tema noches. de las actividades. ¿Quién más? Perdón, Juan Carlos. Sí, sí, Renan, buenas noches, saludos cordiales a todos. No sé si me escucha bien, estoy en el medio de transporte dirigiéndome a mi domicilio. Algo que hay que, bueno, también ver el cambio que ha habido de un tiempo a esta parte. Hablábamos mucho de lo que ha habido, el cambio digital, de lo analógico a lo digital. Hemos visto cómo la radio ha ido evolucionando, hemos visto cómo la televisión también ha evolucionado, las redes sociales. Y todo esto ha llevado a algo que está sucediendo, un fenómeno muy actual, donde ya algunos colegas periodistas o algunas personas están haciendo diferentes tipos de charlas o podcasts en los medios, ya sean medios de Facebook, a veces también en páginas de Internet, un poco tomando en cuenta la problemática que existe en algunos campos, ya sea tecnológico, económico, sociedad, ciudad, con una forma de poder también darle otros valores, ¿no? Porque hoy en día las personas netamente tienen todo al alcance de sus manos en la parte digital. Lo tienen desde apretar un botón, un clic, a tenerlo básicamente todo lo que pasa en el mundo al alcance de su mano. Pero hoy en día también el valor de lo que se pueda dar en la palabra, de las personas que tienen conocimiento, de las personas que están apostando un poco a poder desarrollar un trabajo en la cual la gente pueda también tener un poco de conocimiento acerca de diferentes temas que tal vez no son tocados, tal vez que son temas tabú. Eso también se está viendo, ¿no? Un cambio que ha habido, por ejemplo, el hablar libremente de cosas que son muy cruciales, muy fuertes, se está tocando algunos temas que hace de que se tenga que resolver dentro de una mesa, de una charla. Yo creo que también eso ha sido parte de que los periodistas nos hemos animado a discernir temas que son fuertes y que eso nos ayuda también con el conocimiento que se tiene a través de diferentes personas que tienen la experiencia para hablarnos de temas muy cruciales, que mucho más tranquilo, mucho más libre a través de nuestras plataformas. Creo que las redes sociales también han permitido eso, porque antes no podíamos hacerlo en nuestro medio de comunicación, pues nos decían 3 minutos tenés para decir todo esto, o en la radio nos decían no pueden hablar de esto porque no pueden vetar, o no pueden decir de esto porque no pueden, bueno,
poner algunas trabas para algunas cosas que querramos hacer. Entonces yo creo que las redes también han permitido las páginas web que son muy importantes y creo que ya también la palabra del periodista, la palabra del comunicador, la palabra de quienes hacen información se está discerniendo. Eso sería un poco también de los cambios trascendentales que estamos teniendo como colegas periodistas. Así es, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, la palabra, porfa, del Beni, Adelante, de Trinidad. Ya, adelante, muchísimas Humberto. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es muy interesante la pregunta que se plantea en esta diapositiva. ¿Matan las escuelas la creatividad? Realmente da para pensar. Porque una persona, y ahí establece que las escuelas es uno de los pilares fundamentales para poder formar a futuros creativos. Una persona sin conocimiento muy difícilmente va a ser creativa. Las personas con conocimiento expanden su creatividad dando a conocer su conocimiento de diferentes maneras. Yo le puedo dar como referencia, soy docente universitario de la carrera de comunicación acá en Trinidad y yo le planteo a mis estudiantes de que yo le doy el conocimiento. Jamás le voy a dar mi creatividad ni tampoco le voy a enseñar cómo deben de ser creativos. Simplemente le doy a conocer lo que sé, lo que entiendo por la materia, para que ellos formen su conocimiento y tengan su creatividad para darla a conocer de acuerdo a su percepción, a su conocimiento que han adquirido, de esta manera dar a conocer. Por eso la creatividad se forman con el conocimiento a través de las escuelas, a través de los institutos, a través de las universidades. Pero como persona es creativo de acuerdo a ese conocimiento que adquiere día a día para poder expresar o dar a conocer ese conocimiento a través de su creatividad. Ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, Humberto. Bueno, hay una frase aquí que quiero remarcarla, ¿no? Que dice que cada niño entienda que su vida puede ser una obra de arte, que puede romper con sus bloqueos y ser un ciudadano creativo. No, eso yo creo que es importantísimo, que nuestras vidas podemos nosotros configurarlas de la manera que nosotros querramos, y de una manera creativa, ¿no? Eh, Aquí hay otro señor este señor se llama George Bernard Shaw, era un escritor, y él decía, ¿no? No dejamos de jugar por el hecho de hacernos adultos. Nos hacemos adultos cuando dejamos de jugar. Y yo creo que es así, ¿no? Es decir, el momento que dejamos de ver la vida con alegría, con entusiasmo, ¿no? Viéndole las cosas positivas, es el momento en que nos convertimos en adultos y los adultos que dejamos que las cosas sucedan de acuerdo a un libreto, ¿no? Y es el momento en que dejamos de ser creativos. Ahora, hay un tema que a mí también me llamó mucho la atención, y es de que generalmente te preguntan, ¿no? A mí en un taller hace algunos años hubo la pregunta, ¿no? Nos preguntaron, ¿tú qué eres? ¿Eres creativo o eres técnico? Y la mayoría de la gente que estaba ahí dijo, no, yo soy técnico, porque tienen miedo a ser creativos, ¿no? O sea, como que quieren aferrarse a la respuesta correcta, quieren aferrarse a la respuesta que no les va a traer problemas, quieren aferrarse a la respuesta que no es intrépida, a la respuesta convencional, a los convencionalismos, se aferran. Entonces, esa es su esfera de seguridad, ¿no? Tienen como una burbuja alrededor de ellos en la cual no quieren salir y no quieren que nadie los incomode. Y por eso también en los equipos de trabajo tampoco opinan, y si opinan pues lo convencional, lo tradicional, ¿no? Lo que no genera, lo que no provoca, ¿no? Y no es así, ¿no? En realidad, debemos ser
provocadores, tenemos que, con nuestras preguntas, con nuestra visión, con nuestros comentarios, tenemos que romper esos esquemas, ¿no? Romper con esas tradiciones, con esos estereotipos, ¿no? Y ser creativos. Todos podemos ser creativos, ¿no? Esas personas que dicen, no, yo no, yo prefiero ser, también son creativos, ¿no? Cuando se les presentas un problema, son creativos. Cuando deciden ir por diferente camino a su trabajo, están utilizando su creatividad. Cuando hacen maravillas para que el salario les alcance a fin de mes, están siendo creativos, ¿no? Ahora aquí hay otra pregunta que dice, ¿es la creatividad una función de la inteligencia? Y dice, el aprendizaje no es un monólogo, se produce a través de la conversación, es un diálogo. Entonces, el aprendizaje, cuando aprendemos algo, no es cuando simplemente lo escuchamos o lo leemos. El aprendizaje es cuando lo interactuamos con otra persona, cuando podemos explicarlo a otra persona, cuando lo discutimos con otra persona, ¿no? Y ahí abajo dice, los maestros son alumnos y los alumnos son maestros, ¿no? Entonces el aprendizaje no es de una sola dirección, es bidireccional, ¿no? Yo doy a una parte del conocimiento, pero los alumnos me dan una retroalimentación que también me enseña a mí una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una parte fundamental de lo que es un laboratorio, ¿no? Es decir, en el laboratorio vamos a experimentar con cosas, vamos a discutir en nuestros grupos de trabajo eh, una propuesta, una solución a un problema que nos hemos planteado, ¿no? Y en esa resolución de ese problema tienen que participar todos con respuestas de todo tipo, ¿no? No hay una respuesta correcta, todas son correctas. Este es un ejemplo de un video que quiero mostrarles porque a mí me gustó mucho, la verdad, por la creatividad que tiene. No sé, Tania, si tú lo puedes lanzar o lo lanzo yo de acá. ¿Quieres? Yo lo comparto. Tendrías que dejar de compartir tu pantalla, por favor. No, yo lo lanzo. Ah, ya, dale.
Bueno, eh, no sé qué les ha parecido, si les ha gustado el video o no. ¿Alguien tiene algún comentario? Y no es que yo sea un fan de la Coca-Cola, pero me ha parecido bastante creativo, ¿no? Bueno, Bueno, perdón, eh, Sergio, perdón, Renan. Lo que yo rescato es no que, bueno, creo que lo voy a decir de alguna manera lo evidente, pero mientras muchas empresas gastan, invierten su dinero en actores, con guiones armados, pues acá se ha utilizado la reacción natural y espontánea, ¿no? Y justamente bueno, no sé cuánto habrá invertido Coca-Cola en esta publicidad, pero pienso que ha debido ser muchísimo menos de lo que probablemente se podría invertir, ¿no? Porque no ha contratado actores, no ha contratado guionistas ni nada, y tal vez con algunas simples cámaras y simplemente captar la atención, perdón, la reacción de las personas a recibir N Coca-Colas u otro tipo de productos, creo que ya consiguió mucho, ¿no? O sea, vale decir que también la creatividad, la imaginación bueno, yendo un poquito y siendo un poco exagerado, hasta nos puede abaratar costos en ciertas situaciones, ¿no? sí, Sergio. Yo lo que veo aquí es que ellos para poder hacer esto, primero tienen que haber estudiado bien a su público en las escuelas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú quieres en una escuela cuando estás en el recreo? Es comer, tomarte tu Coca-Cola, ¿no? Porque por eso son los kioscos en los colegios y todo eso. Y aquí ellos lo han captado perfectamente bien, ¿no? Y es un poco la empatía, ¿no? El proceso de empatizar que van a ver más adelante, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y también las cosas sencillas son las más interesantes, no las que pegan más. Esto es sencillísimo, si ustedes lo ven, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a una máquina en el aeropuerto, donde sea de Coca-Cola, lo que más quieres es que la máquina no te engañe, ¿no? No se quede con tus 5 bolivianos y no te dé el refresco, ¿no? Y en este caso hace todo lo contrario, te da de más. Juan Carlos, ¿querías hablar? Sí, más que todo, ¿no? Por ejemplo, la marca, en este caso, vende sentimientos, pues no fuera de la marca tan conocida, de todo el trabajo, como decía Sergio, de la inversión que se hace, creo que se vende sentimiento, ¿no? Se vende el cariño, se vende el afecto, la confraternización, lo que pueda sentir el ser humano por tener algo y que lo pueda compartir. Yo creo que a eso se apunta, ¿no? Algo sencillo, como vos lo dijiste, Renan, de que quizás las cosas que no se hacen todas marcadas con un paso o que se arman para un proyecto, simplemente nacen de algo que nace de un sentimiento y que se crea un propósito de lo natural, ¿no? No de lo artificial, y creo que a eso apuntan también algunas marcas, jugar con el sentimiento, jugar con la espontaneidad y jugar con lo natural, que hoy en día se trata de llegar a eso, porque es difícil apuntar, porque muchas veces las cosas están marcadas, están hechas, pero que no venden nada. Así es. Bueno, Em, sigamos adelante. ¿Me pueden Buenas escuchar? noches. Sí, sí, claro, Álvaro. Sí, ahí lo que me parece interesante que está relacionado con lo que decía Sergio es que si bien la creatividad te puede reducir costos, también te puede maximizar el rendimiento de recursos escasos, ¿no? Por ejemplo, justo hace poquito veía cómo redacciones pequeñas, utilizando la creatividad y utilizando herramientas de inteligencia artificial, em, pueden maximizar su trabajo, ¿no? Pero siendo creativos, no utilizando herramientas diseñadas específicamente para el periodismo, sino, por ejemplo, herramientas em, para encontrar nichos de mercado desarrolladas para empresas, pero aplicadas en el periodismo, ¿no? Entonces, yo siento que también es eso, ¿no? Lo que nos muestra el video, sino que no solo minimizar y optimizar recursos, sino también maximizar los pequeños recursos que podamos tener. Y en estos tiempos en los que se está desfinanciando todo, yo creo que es
súper valorable poder encontrar soluciones de ese tipo, ¿no? Y causar una emoción, ¿no? En tu público, ¿no? Una reacción como la que tienen los chicos que hemos visto. Araceli, Buenas noches, ¿se me escucha? sí, sí, Buenas noches. Bueno, lo que yo quería aportar es que Coca-Cola nos ha enseñado desde siempre cómo se puede vender a través de las emociones, venderte la experiencia más que el producto. La idea de compartir con los amigos en la universidad o de estar con la familia en Navidad. Entonces, creo que eso ha sido una base fundamental para lo que ahora también aplicamos en el periodismo, que más que contar una noticia, los periodistas actuales tratamos de vender o contar una historia empatizando desde la persona de la que estamos hablando, ¿no? Y eso también ha llevado a que la gente sea más solidaria, más empática y podamos ayudar a muchas más personas que están realmente necesitando de nuestra ayuda. El caso de este niño, que en el caso de Bolivisión le han ayudado a construir la casita. Entonces, creo que es fundamental esto de mezclar la empatía, también la creatividad para poder hacer que nuestra audiencia conecte con nosotros. Y ahora que hablaba mucho de la gente joven, yo por ejemplo soy muy jovencita todavía, pero sí creo que hemos necesitado aplicar mucha creatividad en TikTok porque al ser tan grande este espacio, todo el mundo puede crear una cuenta, todo el mundo tiene voz ahí para contar lo que quiera. A la fuerza hemos tenido que recurrir a ser más creativos para poder distinguirnos un poquito más de los otros contenidos que se ofrecen. gracias, Araceli. Claudia, Hola, Buenas Renan. noches. Perdón. Ay, ¿cuál Claudia? Perdón. dale, Claudia. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Claudia de Tarija. Sí, yo creo que hay algo puntual que quiero remarcar en el sentido de, primero, de Coca-Cola. Coca-Cola siempre nos ha vendido emociones y sentimientos, entonces nos hemos acostumbrado, por ejemplo, la publicidad que ha sacado de fin de año del 2024 era todos podemos ser Papá Noel, ¿no? Entonces, yo creo y siento y coincido con la anterior compañera que opina justamente de que estamos queriendo vender un poquito más emociones con el tema del periodismo, pero creo yo, de manera personal, que a veces este tipo de cosas generan malos entendidos, porque estamos metiéndonos tanto en la realidad que a veces terminamos por em, convertirnos en la información que estamos dando y eso no siempre es bueno porque lamentablemente la gente está entendiendo de otra manera el periodismo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces las reacciones que se tienen en los compañeros que hacen digital, por ejemplo, que están transmitiendo en vivo, de repente, como nos metemos tanto en mente y corazón en la información que estamos dando, no estamos queriendo enseñar y educar e informar, que es lo que realmente deberíamos hacer como comunicadores o como personas que llevamos ese tipo de trabajo. Entonces, yo creo que hay que buscar un poquito de equilibrio. La comunicación, la información, el periodismo ha cambiado demasiado, como han dicho muchos de los compañeros, pero necesitamos hacer una reinvención, creo yo, como muchas de las cosas que se están viniendo ahora. Una de ellas es la IA, entonces, y eso nos está avasallando en muchas cosas. Y luego quizás nosotros mismos no seamos útiles. Entonces, creo que pongo sobre la mesa esta cosa que lógicamente va más allá de un debate, pero que necesitamos reinventarnos en ese sentido. Eso es mi opinión. Gracias, Claudia. Joel, Muy buenas noches, Reina. Muy buenas noches, queridos colegas. Bueno, en el video actualmente de lo que estaban mostrando de la creatividad, hemos visto cómo Coca-Cola hace un estudio y también pone ya parte ahí lo creativo para la propaganda, lo cual a Coca-Cola le ha costado mucho tiempo crear una imagen corporativa y han usado mucha creatividad. Si bien lo ponemos una conexión con la familia, con Navidad y con también las promociones que hacen y también con un partido frío, es la creatividad que tienen estos personajes de marketing de Coca-Cola para hacerlo. También en la vida diaria se tiene que poner en práctica, como también para las noticias, informando a las personas. Si bien me acuerdo de Denise Quiroga,
cuando hizo una presentación, cuando estaba en Unitel, era de que, bueno, lastimosamente imagínese que un minibús perdió los frenos y se fue de picada. Eso le ocurrió a un personaje, entonces ya te atrapa. O sea, es la noticia de cómo llamar creativamente también al público en general. Ujú. Así es. Judith, Hola Renan, buenas noches a los buenas colegas y noches. amigos. Bueno, un pequeño comentario. Bueno, Coca-Cola lleva más de 8 décadas en Bolivia, eh, y lo que hemos visto en este video, por supuesto que al margen de lo poderoso que es la creatividad que maneja esta marca, aquí hay un estudio de mercado, ¿no? Y ese estudio de mercado pequeño, grande, no sabemos la dimensión, el universo que han utilizado para poder realizar esta propaganda. Porque si bien parece todo natural, la forma, la reacción, eh, de cómo se presenta. Sin embargo, para crear ese ambiente necesariamente ha habido un estudio de mercado y han empatizado con un universo, con un grupo de personas para llegar a ese objetivo. Digo esto y tomando en cuenta lo que mencionabas hace un momento, que los maestros son alumnos y los alumnos son maestros. Y esto porque remarco la actitud de los jóvenes. No podemos endilgarle a ellos que solamente están interesados en un contexto, en un tema en particular. Al contrario, yo diría que los jóvenes están muy interesados en empatizar y llegar a la fuente original para poder establecer y crear elementos importantes de algún producto o de la información que ellos quieran llegar. Esto digo porque se dice que los jóvenes en Bolivia ya no miran televisión. Ok, perfecto, no miran, pero ¿quiénes son? De 18, de 20, ¿hasta qué edad? ¿Quiénes son los que no miran televisión? Entonces, recurrir a la fuente, hacer un estudio de mercado, investigar en ese sentido, da muchos resultados. Lo digo esto por una experiencia con mis alumnos cuando surge la propuesta de un estudiante precisamente para avanzar en un medio de comunicación, crear un medio de comunicación, pero que vaya dirigido a los jóvenes. ¿Cómo sería este medio de comunicación? Para eso necesitamos empatizar, llegar a esa fuente. Hemos dejado el aula académica y hemos ido a la calle. ¿Y quiénes han generado mayor expectativa para impulsar esa creatividad? Fueron los jóvenes. En este caso, porque creo que tiene un resultado muy importante. Cómo empatizamos, cómo nos ponemos en el lugar del otro. Y para ponernos en el lugar del otro hay que llegar al origen. Y eso nos ha permitido precisamente, por lo menos puedo decir con absoluta certeza, de que los jóvenes ahora tienen un gran aporte para generar no solamente generar la imaginación, sino crear, es simplemente dar el impulso, desarrollar y surgen los buenos resultados. Solo un comentario. Gracias. Gracias a ti, Judith. Bueno, sigamos con nuestra presentación. Se ha colgado esto, creo. Bueno, aquí hay un tema que es bien importante, que viene a colación de lo que estábamos hablando. Hay dos tipos de pensamientos, ¿no? Hay un pensamiento que se llama eh, in the box y hay otro pensamiento que se llama out of the box, ¿no? ¿En qué se diferencia, no? El pensamiento que es fuera de lo normal es el pensamiento que es fuera de la caja, ¿no? Cuando hablábamos de los niños y la creatividad en la escuela, ¿qué es lo que están haciendo los maestros con los niños en la escuela? Están creándoles un pensamiento que está dentro de la caja, ¿no? Que es el pensamiento convencional, que es el pensamiento correcto, ¿no? Que, 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 que no es provocador, que no es creativo, ¿no? Que no es el pensamiento que está en la caja. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer ahora en este laboratorio es pensar
fuera de la caja, que nuestro pensamiento sea divergente, que no sea el pensamiento convergente. Es el pensamiento novedoso, el pensamiento creativo, ¿no? Ese es el out of the box y es el in the box, ¿no? Y aquí, aquí hay algo que yo quiero mostrarles, pedirles ahora. Quisiera que agarren un lápiz y un papel y dibujen una casa. ¿Sí? ¿Sí me captan? Entonces tienen el lápiz y papel, les voy a dar, digamos, un minuto para que me dibujen una casa en un lápiz, en un papel, ahorita ya sobre la marcha, o como dicen los gauchos, sobre el pucho. ¿De acuerdo? De acuerdo, Renan. Ya está, Renan. Ok, de acuerdo. Entonces, voy a volver a la presentación. Quisiera que Marco Antonio, a ver, me muestres tu casa. ¿Puedes? Sí, a Ya, ver, no, en no, el no video, lo... está ahí el video, ¿no? Sí. Ya, es una casa que veo tiene un techo a dos aguas, dos ventanas y una puerta de entrada. A ver, Judith, ¿cómo es tu casa? Casa. A ver, ¿cómo está? ¿Se ve? Es una casa bueno, una casa con un techo a dos aguas, con su chimenea, su arbolito, perfecto. Yo quisiera que ustedes me digan ahora, ¿quién ha hecho una casa diferente, diferente a la casa que les voy a mostrar? No puedo conectarme. Ya, miren, ¿quién ha hecho una casa diferente a esta? Que levante la mano. Si todos, de alguna forma, hemos hecho esta casa, o casi todos. Si es que hay alguna persona que no ha hecho una casa semejante a esta, que ha hecho una casa diferente, que lo diga, a ver ahora. Buenas. Buenas noches. Sí, bueno, yo hice una casa
una forma perspectiva, con un balcón, tiene su garaje, tiene algunos accesos también por el otro lado, una puerta de adelante, una puerta al costado, algunas ventanas, la casa no tanto en plano, por eso es que quería mostrarle, pero no tengo Ok. ¿Alguna otra persona? Buenas noches. Sí, adelante. Yo hice una casa diferente. Bueno, es una Ajá. casa de 2 pisos con una piscina y un jardín. Ya. Bueno, pero en realidad lo que nos está mostrando este ejercicio es que todos, o casi todos, no todos, casi todos, tenemos un pensamiento convergente, ¿no? Es decir, nos han enseñado que la casa se pinta de esta manera, que es una casa con un techo de esta naturaleza, con ventanitas, con su puertita, ¿no? Pero nunca pensamos en hacer una casa, por ejemplo, como un iglú, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento y la cultura que tenemos, lo que nos han llevado es a este tipo de estereotipos, hacer las cosas como se hacen correctamente, ¿no? Porque generalmente, digamos, si a veces presentas, Luis, tenías una casa que quieres mostrar. Sí, claro que sí. A ver si Sí, se ve. a ver, vamos a ver. La casa de 2 pisos, Sí, de frente, con un árbol, ¿no? Con las ventanas ajá, arriba, una puerta de ingreso y un garaje. está perfecto. Ajá, Bueno, ahora sí. ok. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Araceli, ¿quieres mostrar algo? Sí, bueno, mi casa, es que no soy buena dibujando, pero mi casa es algo redondita, Ajá, como el Hobbit, no sé si han visto, por lo hice con arbolitos, que tiene ya. todo redondito, más chiquito. Ah, ya, perfecto, sí. Sí, exacto. Bueno, como ustedes ven, ¿no? Es Bueno, decir, adelante, para ¿quieres? finalizar un poquito, yo he dibujado pues la casa como si fuese de campo, no sé si se logra ver la imagen. Ujú, Es una casa como de campo normal, casi similar al diseño que presentó, sí, nada más que está un poquito de costado y bueno, es la creatividad, como se dice, de acuerdo al pensamiento y quizás a la manera de ver las cosas, ¿no? Que nos diferencia un poco entre los que participamos y el criterio de poder definir un modelo de dibujo en el cual quizás por la formación o el diseño, como lo explicaba, ha hecho de que se tenga este tipo de particularidades de diferencia. ajá, exacto. Sí, pero tu casa Renan. es el pensamiento convergente, ¿no? Es el pensamiento que está in the box, ¿no? Esa es Así es. la... Araceli, ¿tú querías hablar? No, yo, Renan, solo un comentario bien chiquito a propósito Dime. de la casa de Carlos, que es de Tarija. Por alguna razón, mi casa se parece a la de Lo que, el que lo declaró fue Diego Pedraz. algo, ¿no? Sí, tu casa se parece a la que mostraron. Claro, la casa de Carlos, que es de Tarija, Sí. dijo hace un rato, se parece mucho a la mía, que soy también de Tarija, y estaba pensando que tal vez tenga que ver Ah, algunos profesores por ahí. Solo hacer el comentario. ok, bueno, sigamos. Entonces, eso es lo que podemos hablar de la creatividad, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar de la innovación, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? ¿No? Porque lo que ahora se trata es de utilizar la creatividad para innovar, ¿no? O sea, dice, innovación es un proceso que introduce novedades. Queremos tener un nuevo, ya hemos inventado lo que es un reloj, pero ahora queremos innovar dentro de este reloj, ¿no? O sea, es decir, hacerlo más vistoso,
hacerlo más elegante, hacerlo más útil, yo qué sé, ¿no? Entonces dice que la innovación es la modificación de elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, o la implementación de elementos totalmente nuevos. Por ejemplo, tenemos una cocina y de pronto queremos introducirle mejoras a la cocina, porque la gente dice que a veces no hay gas, entonces se necesita otro tipo de energía, ¿no? Entonces le ponemos una hornilla eléctrica, o tenemos un refri y le ponemos un freezer porque se descongelan no sé, ¿no? Pero la cosa es de algo que ya existe, nosotros lo vamos a mejorar para brindarle un mejor servicio, un mejor producto a nuestros públicos. En este caso, nosotros ya sabemos, ya existen los medios de comunicación, existen em, sabemos cómo se hace un reportaje, un video, o sea, pero ahora lo que queremos hacer es innovar. ¿Cómo podemos darles un mejor producto a nuestros públicos, de manera que nuestro producto llegue una mejor efectividad hacia ellos, ¿no? Dice así el texto: de las ideas solo pueden resultar innovadoras luego de que ellas se implementen como nuevos productos, servicios o procedimientos que realmente encuentren una aplicación exitosa. El objetivo es tener ideas originales que tienen valor, ¿no? Entonces, utilizo mi creatividad para innovar en algo que me interesa, ¿no? Entonces, y aquí hay un texto que es de Frank Ponti, que ustedes ven ahí, lo ven ahí a la izquierda. Es un señor especialista en lo que es innovación y creatividad. Él es un español, ¿no? Eh, que dice así, ¿no? Él dice que hay que crear un ambiente de innovación y que la creatividad es la capacidad humana para generar ideas o conexiones imaginativas en un determinado campo con cierto nivel de originalidad y aportación de valor, ¿no? Es decir, esa es la creatividad, la capacidad que tengo de generar ideas, ¿no? Y que esas ideas estén conectadas de manera imaginativa en determinado campo, ¿no? Y que la innovación es la capacidad organizativa para convertir una buena idea en un producto, servicio. Está valorado con éxito, es hacer algo mejor, es mejorar lo que ya existe, ¿no? Si tengo un coche, ¿no? Ahora le voy a implementar eh, inteligencia artificial y se va a manejar solito, ¿no? Esa es una innovación, ¿no? Algo que ya existía. Y es lo que también lo que queremos hacer en este laboratorio, es innovar, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero mostrarles este ejemplo de innovación que es interesante, que es el iWatch, ¿no? El iWatch es un reloj, ¿no? O sea, todos siempre tienen un reloj que con dos manecillas, ¿no? Y quizás un segundero más, ¿no? Que nos daba la hora, eh, ¿no? Y, y y funcionaba, a veces era automático, no tienes que ponerle baterías, otras veces a los antiguos tenías que darles cuerda, ¿no? Después una innovación fue que eran automáticos, no necesitabas darles cuerda. Después otra innovación era con baterías, ¿no? Y ahora llega este iWatch que te mide todo, que te da todo, ¿no? Puedes ver si te han llegado tus correos ahí, ¿no? Dice que es un oxímetro también, te mide el nivel de oxígeno en la sangre, ¿no? Tu frecuencia cardíaca, te dice cuánto has caminado, te dice cómo has dormido, te, te, te dice, te da noticias, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, esa es una innovación de un reloj, ¿no? Eh, aquí hay un texto que quizás vale la pena leerlo y reflexionar sobre el mismo. Dice el iWatch cuida tu bienestar general día y noche, practicando la conciencia plena y haciendo un seguimiento de tus horas de sueño. Con el Apple Watch Series 7 tu salud estará siempre en primer plano, ¿no? Es un todoterreno, dice, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de innovación, ¿no?
Y es un ejemplo espectacular, ¿no? No sé si ustedes tienen el iWatch, pero creo que es un gran invento, ¿no? Es una gran innovación. Y ahora aquí quiero hablar sobre este señor, ustedes lo ven, que es un señor que se llama Austin Kleon. Él es norteamericano, ¿no? Y es una persona especializada en lo que es innovación y creatividad. Ha escrito un libro que se llama Roba como artista, ¿no? Ah, realmente, si pueden leer su libro, yo se los recomiendo. Si es que quieren seguir este camino de la innovación, de la creatividad y les interesa, vale la pena que lo revisen y porque van a aprender muchas cosas de él, ¿no? Él parte de un principio, ¿no? De que nada es nuevo bajo el sol, ¿no? Aquí en la imagen dice, do more things that make you forget to check your phone. Así que hagas más cosas que te hagan olvidar que veas tu teléfono, porque, claro, si ves tu teléfono todo el día, no vas a innovar nada, no vas a crear nada nuevo, no vas a eh, hacer que tu cerebro emane pensamientos divergentes, sino al contrario, vas a recibir un montón de información que ni siquiera la vas a poder procesar adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿quieres ser más creativo? Entonces, deja de ver tu celular, ¿no? Comienza a aburrirte, por ejemplo. Dice que uno de los mejores momentos para ser creativo es cuando te estás aburriendo, porque comienzas a pensar y tu imaginación comienza a volar. ¿No? Entonces, él da una serie de principios sobre cómo puede ser más creativo, ¿no? Y el primero dice, roba como un artista. Nada es completamente original. O sea, y ese es un dicho antiguo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y entonces él plantea, ¿no? Si tú te plagias una canción de Bob Dylan, ¿no? Entonces te van a pescar y te van a decir, oye, te has plagiado esta canción. No, pero si tú agarras y haces tu canción con base a Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney, Sting y una serie de cantores, entonces no te van a decir que estás plagiado, sino que más bien has investigado y que tu canción es con base a un estilo de rock, has creado una nueva versión. ¿No? Entonces sí me dejo entender, ¿verdad? Es decir, tienes que revisar qué es lo que han hecho anteriormente la gente para que a partir de esa revisión, pues, te emanen nuevas ideas. Se decía que Picasso, este, su, 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 su género de mujeres se inspiró en unas esculturas africanas, etíopes, de unas mujeres, ¿no? Entonces, esa es su etapa de Picasso. No es que él originalmente la pensó así, sino que llegó un día a su casa, haya visto las estatuas, las figuras, esas figuras africanas, y con base a las mismas creó una etapa en su arte, ¿no? Entonces, piensen en eso, ¿no? Y el segundo principio de Austin Kleon dice, no esperes a conocerte a ti mismo para empezar. No, es decir, no digas, no, es que yo no puedo, es que yo voy a hacer primero esto una cosa y yo voy a hacer primero otra cosa y después recién no, hazlo ahorita. ¿Quieres ser creativo? ¿Quieres escribir tu novela? ¿Quieres escribir tu canción? ¿Quieres escribir, o quieres dedicarte a pintar? Hazlo hoy. No esperes mañana ni que te van a enseñar ni nada. Hazlo hoy, ¿no? Dice él, en su tercer principio, escribe el libro que quieres leer, ¿no? Escribe el libro que quieres leer. ¿Qué es lo que quieres tú en la vida? ¿Qué es cómo quieres dirigir tu vida creativa? Pues comienza por hacer lo que tú quieres hacer.
¿no? El cuarto principio dice, utiliza las manos. Tus manos saben a dónde ir. Muchas veces tus manos a veces te guían, ¿no? Hacen cosas que tú no entiendes muy bien, ¿no? A veces las manos tienen memoria, ¿no? El 5 dice, los proyectos paralelos y pasatiempos intrusos son importantes. Se ocurren ideas para la obra principal. ¿Y eso qué quiere decir? Que no dejes de hacer las cosas que estás haciendo para que esas cosas que estás haciendo también aporten a tu idea principal. Es decir, si tienes estás escribiendo tu novela, pero tienes, digamos, cierto trabajo que tienes que hacer, síguelo haciendo eh, y sigue estando con tus amigos y sigue participando en actividades, ¿no? Porque a partir de esa participación y de esa interactuación, se te van a ocurrir las cosas. El sexto el secreto es hacer un buen trabajo y compartirlo con los demás. Eh, ¿A qué se refiere en este punto? Él lo que está diciendo es de que a medida que vayas avanzando, dale tu texto, dale tu trabajo, dale lo que estás haciendo a otra persona y que te lo comente, ¿no? O sea, no es cuestión de que no puedes leer hasta que termine. No, que lo lean. Si estás pintando, muestra la pintura, que te digan cómo les está, qué le parece, si está bien, si está mal, ¿no? Es decir, el secreto es que lo compartas y que esa gente con la que estás compartiendo te dé una retroalimentación, ¿no? El principio 7 es la geografía ya no nos controla, es fácil ponerse en contacto. Si existe en el mundo una persona que es especialista en el tema en el que tú estás tratando, pues puedes llamarlo, puedes escribirle, puedes contactarlo de alguna forma, puedes buscarlo en el Facebook, puedes buscarlo en el LinkedIn, puedes buscarlo, yo qué sé, pero lo vas a encontrar. Si lo quieres encontrar, lo vas a encontrar y le puedes preguntar las cosas que quieres preguntarle. No, hace unos años eso era imposible. Hace 20 años, cuando no habían las redes sociales, pues sabías que ese señor había escrito ese libro, pero quién sabe dónde estaba. Y si sabías que estaba en Nueva York, pues, o que estaba en la Universidad de Oxford o Cambridge, pucha, ubicarlo era mandarle una carta por correo, llegaba una semana después. En cambio, ahora ya sabes dónde está. Ya le puedes preguntar, ya puedes acudir donde él o donde ella, ¿no? Es decir, no te limites. Si es necesario contactar a una persona, la contactas, ¿no? El punto 8, sea amable. Siempre es importante mantener esa amabilidad con el entorno. 9 dice, sea aburrido. No es en la vida glamorosa, la creatividad se desarrolla en el estudio. Hay que sentarse y escribir al menos una página cada día. O sea, si quieren ustedes escribir su novela, una página cada día tienen que hacerlo, ¿no? Es decir, y en la vida glamorosa lo que se está refiriendo es a que vas a tener que evitar muchas veces ir a fiestas, eh, ir a, a estar con los y las amigas para dedicarte un poco a lo que estás haciendo, ¿no? Dice el 10, la creatividad es un nacer, las cosas que dejas al margen son tan importantes a la tele. Es decir, dejar de ver televisión, ¿no? Eso es clave, dejar de ver televisión, dejar de ver tu celular, dejar de ver tus correos, permanentemente el TikTok, porque esas cosas te distraen y eso te está matando tu creatividad, eso te está haciendo perder tu tiempo, ¿no? Es lo que dice Austin Kleon. Este, es, es una, es una, es un libro que vale la pena leer, ¿no? Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo. ¿Sí? Bueno, aquí tengo otro texto que quiero trabajarlo con ustedes, pero no sé si lo voy a alcanzar.
Tania, ¿hasta qué hora tenemos? Sí, en 10 minutos o 9 minutos más. Quizá podemos continuar una sesión antes Vamos de rapidito. comenzar la metodología. ¿Ah? Tienes 10 Tenemos, minutos, Renan. 10 minutos. sí, Le daremos velocidad. ¿Les parece sí si puede ser, o terminamos? si quieres podemos habilitar antes de que empecemos a la metodología una breve explicación de lo que son estas 7 estrategias. Sí, me parece importante que nos puedas explicar eso, Renan. Ya. Como yo. Bueno, entonces, como les había dicho, este Frank Ponti es un señor, un español que es un especialista en lo que es innovación y creatividad, ¿no? Ha escrito varios libros, uno de ellos es el que ven en pantalla, Pasión por Innovar, dice un modelo novedoso que estimula la creatividad empresarial, porque él se dedica más que todo a las empresas, ¿no? Pero pues lo podemos aplicar en nuestro caso, ¿no? Y él habla de 7 estrategias y habla de Think Zen, ¿no? Este, y las 7 estrategias tienen que ver con el pensamiento, ¿no? Think Po, Think Open, Think Flow, Think Draw, Think Happy, Think Team, ¿no? Y eso te va a dar, esas seis pensamientos te van a dar un Think Zen, ¿no? El Zen, como ustedes deben saber, y si no, véanlo, es una disciplina que busca transformar la conciencia y despertarnos al mundo de ensoñaciones en la que nos sumerge la cadena de pensamientos. No implica un sistema de creencias, sino la experiencia de vivir la vida tal y como acontece en el momento presente. ¿Qué quiere decir? Que cuando veo el Sing Zen estoy viendo la realidad tal y como es, ¿no? Eso me lleva a un pensamiento concreto, ¿no? Al aquí y a la hora, pero también a un pensamiento real, ¿no? Y dice en esta estrategia que él plantea, dice el Think Zen, ¿no? Que es el pensar rápido, el pensar lento y el pensar abundante. Es decir, hay que pensar, ¿no? Eh, el Think Zen dice hacer una pausa en el flujo de pensamientos que bombardean constantemente nuestra mente y concentrarse en el presente. Una mente tranquila encontrará soluciones más fácilmente. Tener tiempo y espacio para pensar. Dale importancia a tu intuición, porque la intuición es la creatividad inconsciente. Responder preguntas y explorar qué hace la competencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que hablábamos hace un rato, tienes que saber qué es lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Pero este Zen es pensar en el aquí y en la ahora y bloquear los pensamientos divergentes que te están invadiendo la mente para que tú, concentrándote, puedas pensar en la solución que estás buscando. No, ese es el Think Zen que plantea este Frank Ponti, ¿no? El siguiente pensamiento es el Think Po, ¿no? ¿En qué se basa esto? Es razonar provocativamente, pensar alternativamente, utópicamente, ¿no? Pensar Po es una estrategia creativa que juega con los extremos y desafía las ideas convencionales y obvias. Pensar Po es abrir la mente y provocar. Es decir, el pensar Po es lanzar pensamientos totalmente provocadores. Aquí dice utópicamente, ¿no? Pensar al extremo. Por ejemplo, digamos, ustedes ven aquí a la derecha un cuadro que está cortado, pero en realidad eran 2 personas que están llevando un ropero a su casa, ¿no? De IKEA. Ustedes saben que IKEA es una fábrica de muebles sueca, donde hay mucho, todo es una innovación total en IKEA, ¿no? Entonces, lo que ellos te dicen es, aquí está tu ropero, llévatelo y te lo tienes que llevar como tú quieras, ¿no? Como tú puedas, ¿no? Es decir, tienes que cargarlo porque no, te lo venden ahí en una caja y te lo dejan y tú tienes que ver cómo te lo llevas, ¿no? Entonces, es una nueva forma de ver las cosas, porque generalmente en una mueblería te llevan tu ropero a tu casa, ¿no? Pero aquí no, aquí tú vas y tú te haces las cosas como
como tú puedas, ¿no? Pensar es abrir la mente y provocar, desafiar las ideas convencionales con preguntas disruptivas como, ¿qué pasaría si? ¿Cómo sería, no? ¿Qué pasaría si hago una fiesta y invito a que toque Octavia? ¿No? Entonces alguien me puede decir, ah, sí, qué interesante, ya, y además de que toque Octavia, ¿por qué no pedimos a la cervecería que nos regale cerveza? Sí, ¿no? Qué interesante. Y además de eso, ¿por qué no lo hacemos en el hotel, en el hotel o en la torre verde, en la Green Tower, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, ese es el pensamiento disruptivo, el pensamiento que va a provocar algo, ¿no? Eh, eh, Aquí dice crea desconcierto porque reduce la realidad al absurdo y eso es en las lluvias de ideas es clave, ¿no? El think po, es decir, tienes que lanzar ideas y lanzar ideas y lanzar ideas y lanzar ideas en forma positiva, ¿no? Evitar el no, ¿no? Porque no ya te corta, ¿no? Ya no hay más allá del no, ¿no? Entonces, ese es el think po. La tercera estrategia es el Think Open, es observar otras realidades, mirar holísticamente, saber escuchar, dar y recibir. No, es decir, tienes que ver qué es lo que está haciendo la competencia, tienes que ver qué es lo que han hecho en otras ciudades, en otros medios, en otras situaciones, ¿no? Es decir, tienes que ser curioso, ¿no? Para ver cómo lo han hecho, eh, qué resultados han tenido. Tienes eh, tienes que utilizar tu inteligencia para explorar qué es lo que ha pasado en este campo en otras latitudes, ¿no? La competencia sobre todo, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes tú ver eso? ¿Cómo lo puedes ver? Puede ser un collage, y esta es una técnica bien interesante porque agarras y agarras y recortas un montón de fotografías de lo que ha hecho tu competencia o de lo que han hecho en otro lugar o de lo que han hecho en otro continente sobre el tema específico y las pegas y creas un collage y eso te va a dar idea de cómo está el asunto en este momento, los sociólogos le llaman el estado del arte, ¿no? Nosotros no lo vamos a llamar así, pero es más o menos la idea, ¿no? ¿No? Hay otra forma de hacerlo, es el Innovation Blitz, ¿no? Que consiste en una reunión de 4 días de los innovadores con los clientes, proveedores y representantes de diferentes grupos para lanzar ideas, para escucharlos a ellos. Ustedes que son los clientes, a ver, ¿qué piensan de este producto? A ver, pruébelo, le gusta, no le gusta, muy salado, está muy dulce, ¿no? Es un poco eso. Después tenemos la cuarta estrategia, es el Think Flow, es pensar con fluidez, ¿no? Es cambiar la perspectiva, eh, conectar al equipo, aprender a pensar en equipo. El equipo es bien importante. Acuérdense, los humanos somos una especie colaborativa. Solitos es bien difícil hacer las cosas, pero si las hacemos en equipo es más fácil, porque nos ayuda, primero, digamos, nos sentimos apoyados, pero segundo, el compañero o la compañera tiene otras ideas, tiene otras propuestas, entonces hay que pensar en el equipo, hay que aplicar el pensamiento divergente y el convergente, out of the box, in the box, ¿no? Evitar el ego, la autocensura, los juicios. Yo no hablo porque, pucha, me van a criticar y qué van a decir de mis ideas. No, tú lanzas tus ideas, todas las ideas son buenas, ¿no? Y eso, el equipo tiene que hacer sentir a todos bien, ¿no? Tiene que hacer sentir que todos son importantes y que todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? Fluir, dice, es divertirse, apasionarse, vibrar con lo que se está haciendo. Aprovechar la metodología que permite la fluidez. Esa es la cuarta. Ah, aquí tengo que
cancelar esto. Y ahora sí. Eh, Aquí hay un pequeño ejercicio que quisiera hacerlo rapidito. Ya creo que no tenemos tiempo. La próxima lo hacemos, ¿verdad, Tania? O Isa, porque ya son 9:01. Podemos quedarnos, por favor, colegas, Bueno, unos 10 minutos, yo Yo creo, para... decía, yo decía con Tania, hemos empezado 17 minutos con retraso. Quizás, Renan, sea más difícil hacer otra sesión contigo y tal vez sea mejor terminar con estas ideas que son tan interesantes y que nos van a servir para las siguientes sesiones. No sé si hay alguien que se opone, pero yo sugeriría eso de una vez. Ok, vamos rapidito. Con Entonces, a ver, concluirlo, por favor. ¿cómo? No escuché. Concluir, dice. Ah, bueno. ¿Qué dices, Isa? Entonces, ¿lo vamos cerrando? No, que concluyamos con las ideas que nos estás Ah, ya, presentando. bueno. ¿Qué semejanzas encuentran ustedes entre esta cerveza, esta cama y este libro? Eh, Tres personas que tomen la palabra, las primeras tres personas las vamos a escuchar. A ver, ¿quién se anima? Hola, ¿Qué buenas dice? noches. A ver, dale. Podría ser que los tres puede ser para el disfrute dependiendo de los gustos de una persona. Por ejemplo, aquellas personas que gustan de la cerveza podrían disfrutar esa cerveza. En cambio, aquellos que les gusta descansar, ver esta cama ya te invita a descansar y aquellos que son apasionados por leer, pues ver un libro es maravilloso. Ajá. ¿Cómo las relaciones a las tres a través del gusto? ¿Quién más? Renan, yo, a ver, bueno, Hola Renan, te saluda Yolanda Barrientos desde Sucre. Dale, Yolanda, y luego. Hola, Sí, dale. dale. Bueno, para mí la semejanza es que los tres te dan una satisfacción, ¿no? Solazarse, distracción, desestrés, ¿no? Ujú. Esa es la semejanza que encuentro en estas tres fotografías. Saludos para todos. Saludos. Había un compañero que estaba sí, tratando también sí, de. Renan. Dale. Bueno, ya buscando otro tipo de respuestas, en algunos casos o en algunas personas, los tres en exceso generan sueño, ¿no? Tomar en exceso te lleva a dormir, estar echado en la cama probablemente por mucho tiempo también dormir y leer por mucho tiempo probablemente también te canse, ¿no? Y pueda hacerte dormir. Ese es mi punto de comparación y semejanza. Exacto. Exacto. Y también, digamos, las tres en inglés comienzan con B, ¿no? Beer, bed, book, ¿no? Es decir, también, digamos, puedo irme a tomar una cerveza a mi cama y leer un libro, ¿no? Es decir, cuando queremos encontrar conexiones, las podemos encontrar entre cosas bien diferentes, ¿no? Eh, el pensar, Scamper, dice, es una, una, una de las habilidades creativas que asegura la fluidez mental, ¿no? Es decir, podemos sustituir, ¿no? Es decir, si volvemos hay tres elementos que en el Scamper, en el pensar Scamper, debemos tomar en cuenta, que es el sustituir, el combinar, el adaptar, el modificar, el proponer y eliminar, y el reordenar, ¿no? Es decir, queremos hacer un ensayo sobre pensar Scamper, por ejemplo, cómo sustituyo un reloj eh, de pulsera, pues le puedo quitar el broche y ponerle un cierre, o puedo ponerle un imán, ¿no? Entonces hay varias formas de desarrollar esta forma de pensamiento, ¿no? La quinta es Think Draw, pensar y dibujar. Esto es bien interesante porque eh, el dibujar las cosas nos hace verlas de diferente forma, ¿no? Hagan el ensayo ustedes de alguna vez de
están en se traban en algún tema y comienzan a dibujarlo y van a ver cómo les salen nuevamente nuevas ideas y nuevas formas de ver el asunto, ¿no? Dice acá, hacer visibles las ideas, las imágenes y las sensaciones. Emocionarse, ¿no? Emocionarse con... o sea, el tema es poder dibujar, ¿no? En la lluvia de ideas generalmente sale muy interesante, ¿no? Es decir, salen temas muy interesantes porque la gente a veces no sabe expresarse verbalmente, pero a veces sí los expresa muy bien a través de dibujos. Y Seeing Happy, ¿no? Es eh, esta forma de pensar que dice disfrutar aprendiendo, ¿no? Es decir, incorporar elementos de motivación y pasión, despertar los sentidos, ¿no? Es decir, la mejor forma de hacer las cosas es a través de la pasión. Si a mí me apasiona mi proyecto, lo voy a hacer de una forma diferente, a como si... es mejor apasionarse que te están pagando, ¿no? Si no me gusta algo, aunque me paguen, lo que sea, generalmente no lo hago muy bien, ¿no? Pero si me apasiona el tema y me gusta, entonces, lo hago diferente. Aquí dice ser artista, cocinero o ingeniero requiere grandes dosis de pasión, ¿no? Construir utopías y perseguirlas. Si no nos divertimos, no tiene sentido lo que hacemos. Tienen que divertirse con lo que están haciendo. En este laboratorio han venido aquí a divertirse, ¿no? A ilusionarse, ¿no? A pensar, a soñar con algo, a plantearse retos, ¿no? Y decir, esto sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Sí lo voy a hacer porque estoy apasionado, porque me gusta, porque quiero hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el think happy, ¿no? La séptima estrategia es el think team, ¿no? Sumar energías, multiplicar esfuerzos, compartir conocimiento. Es decir, toda una orquesta trabaja y toca música de forma coordinada, es perfectamente coordinada, ¿no? Y, no es algo que no se puede hacer si es que no hay un equipo, ¿no? Comprometido. No decía Eduardo Punset, que era un pensador también, ha muerto lamentablemente hace unos años, decía, ¿no? Hay que pasar de una sociedad competitiva a otra colaborativa. Tenemos que pensar que en equipo lo hacemos mejor. Eh, la creatividad y la cooperación son grandes amigas, ¿no? Eh, Y además hay otro tema que aquí dicen los expertos de Harvard, que es el win-win, ¿no? O sea, todos tienen que salir ganando de esto, ¿no? Todos tienen que salir ganando. Eh, no hay una gran idea sin colaboración, ¿no? Y los inventos, descubrimientos y aportaciones creativas son el resultado del trabajo en equipo, de horas y horas de fertilización cruzada de ideas, ¿no? La motivación es sumamente importante, ¿no? Aquí hay un cuadrito sobre varias maneras de ser creativo, ¿no? Este, a ver, ¿quién me puede decir dónde son creativos ustedes? ¿Dónde se les ocurren las mejores ideas? ¿Quién se anima a decirme? Renan, Sí, aunque parezca curioso y divertido, me ha pasado muchas veces cuando estoy durmiendo. Estoy durmiendo y despierto con una idea y me levanto como alguna vez y lo escribo. A ver, puede ser demasiada pasión por el trabajo que uno realiza, pero lo escribo. Tengo una pizarra que alguna vez me sugirió Diego Fonseca y bueno, viene la idea y la escribo. Y ya al día siguiente, por supuesto, ya la desarrollo. Pero es increíble que gran parte de estos procesos creativos, etapas en las que me ha tocado desarrollar algo en particular, han surgido en esa circunstancia, en el sueño. ¿quién más? Cuando estoy aburrida, Ajá.
cuando estoy aburrida y cuando cocino sobre todo. Pero normalmente siempre cuando no estoy haciendo nada es cuando llegan las ideas. Así es. En la ducha también, ¿no ve? En la ducha se nos ocurren también grandes cosas. Y Marco Fernández dice en el chat en un pub que podría leer libros y tomar cerveza. Claro, exacto. ¿No ve? ¿Y saben dónde nos ocurren las ideas? En el trabajo. En el trabajo no nos ocurre nada porque estamos pensando en lo que tenemos que hacer y es un espacio poco creativo, ¿no? Pero se nos ocurre cuando dormimos, como decía Judith, ¿no? Se nos ocurre cuando estamos en la ducha, cuando estamos cocinando, cuando estamos comiendo, cuando estamos en el pub. Se nos ocurre en muchos lugares, menos en el trabajo, ¿no? Es bien interesante esa parte, ¿no? Pero entonces, este, Aquí dicen Hernán otros en el chat. Iván dice en la soledad de la carretera. Y Ramón dice en el sauna surgen las mejores ideas. sí. Ahora, lo que yo les recomiendo ahora para que sus ideas no se les escapen, es lo que decía Judith. Tienen que, inmediatamente si les ocurre algo, tienen que tener una libretita y anotársela. Y anotar, y en esa libretita están todas sus ideas y, y, y las tienen ahí bien guardadas y después las desarrollan cuando tengan que comenzar a trabajar en sus proyectos, ¿no? Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que se hayan divertido, que no haya sido esta una sesión como, como en el colegio, ¿no? En el que te dicen las cosas y tú no tienes opción a pensar diferente. Entonces, les agradezco muchísimo a todos por su participación, por su atención, por participar en este diplomado y por dedicarle tiempo a esta nueva forma de hacer periodismo que es experimentar, ensayar y acercarnos mucho más a nuestros públicos y a nuestra forma de ser, que es defender nuestras instituciones y nuestros principios, ¿no? Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario de cierre, le agradecería muchísimo. Si no, pues hasta El la próxima. agradecimiento, perdón, Renan, el agradecimiento para ti y sin duda que ha sido una noche bastante fructífera en lo que hemos podido, por lo menos mi persona, poder valorar y sobre todo escucharte de mucho tiempo cuando estabas en la universidad. Así que, bueno, se dan un abrazo y gracias y a todos quienes también están ahí en el diplomado. Gracias, Carlos. Un abrazo para ti. Muchas Bueno, gracias. gracias por todo. Gracias, Renan. Esta clase siempre es muy motivadora, inspiradora. Espero que nos haya dado muchas ideas y además nos haya dejado claro lo importante que es dar rienda suelta, ¿no? A nuestra creatividad, a nuestra capacidad de innovación, que siempre es muy grande, más de lo que creemos. Gracias, Renan. Gracias mil por tu aporte. Y bueno, nos vemos el lunes con nosotros. Ok, Con- chao. Abrazo para Gracias. todos. Todas. Nos vemos el sábado, los Gracias. que tienen Moodle, por favor, sábado para los que tienen Moodle 8:30 y los que no, nos vemos el lunes directamente. Muchísimas gracias. El lunes Ah, vamos ya, a sí, exactamente. responder. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. Que estén muchas gracias, hasta bien. luego. Chao, chao.